Aquí comienza. La arquitectura no es una caja. Un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Corbu, me engañaste. Tus 5 puntos son un desastre. Los volúmenes bajo el sol. ¿Sabes qué palabra me da miedo? Normalidad. Porque cuando alguien piensa que algo está normal, que esto es normal, lo que en esencia realmente pareciera querer decir es: ni se te ocurra cambiarlo. Todo está bien, todo funciona bien, así que no metas mano. Y claro, ahí empiezan, justamente, es cuando empiezan todos los problemas, ¿no? Porque normal es levantarse, ir a trabajar, pagar facturas, pensar bien las cosas, digamos, que se hacen continuamente. Pero lo curioso es que la humanidad avanza justamente cuando alguien se aburre de la normalidad y dice: oye, ¿y si hacemos esto pero de otra forma? Si uno analiza la historia, se da cuenta que en realidad los grandes cambios se producen cuando alguien piensa y dice: oye, pero ¿está bien alumbrarse siempre con aceite? ¿No podríamos buscar alguna otra forma de iluminación? O cuando alguien dice esto de lavar a mano, ¿no podríamos inventar una máquina? Bueno, cuando suceden esas cosas, es cuando se produce ese eureka, digamos, muchas veces, el eureka de Arquímedes, y aparece la anomalía. El filósofo de la ciencia, Thomas Kuhn, era un señor básicamente que inventó la idea de que el conocimiento no es una cosa lineal, sino que va como a saltos, como a trompicones. Él decía que las anomalías en realidad son una especie como de bugs en los juegos, ¿no? En los videojuegos. Al principio es como que molestan porque aparecen y rompen esta normalidad, pero si insistes y van apareciendo, descubres al final que son como atajos que te llevan a otro nivel, a otra situación, ¿no? Y un poco en arquitectura pasa lo mismo. Las anomalías no son los edificios raros para que uno pudiera hacer como una especie de top 10 o de top 5 de YouTube de los edificios más raros de la arquitectura. Lo que sucede es que las anomalías son como grietas que van apareciendo y que nos obligan a dejar atrás ese antiguo paradigma y empezar a pensar de otra forma, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar de cómo lo raro, lo incómodo, vamos a hablar de cómo lo que no encaja dentro de este discurso, dentro de esta realidad, que nos empuja hacia adelante, lo que nos empuja a cambiar y a tratar o intentar hacer una mejor arquitectura, ¿no? Corbu, tu arquitectura es aburrida. Todo blanco, todo cuadrado, ni una curva por error. Esto es una perdición. Lo interesante, digamos, cuando llega la anomalía, la primera reacción de todo el mundo es negarla. No, 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 eh, estábamos bien, esto no es algo como pasajero. Es como, imagínense cuando llegó Internet en los 90, ¿no? Claro, uno hablaba de Internet, hablaba de las páginas web, etcétera, etcétera, y decían: no, pero eso no va a durar, eso es un capricho de ahora, que va a ser pasajero y después cuando la gente se canse. Bueno, aquí estamos escuchando un podcast, es como, joder, ¿qué pasó, no? Viejo el ejemplo, ¿no? Bueno, o lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial. Todo el mundo hace un par de años decía: bueno, esto no va a dejar de ser una mera curiosidad y con el tiempo va a desaparecer. Y sin embargo, hoy por hoy está inmerso en un montón de campos y cada vez está avanzando mucho más y cada vez está desarrollando y haciendo el trabajo que lo estaban haciendo hasta hace poco seres humanos. Un plan perfecto, sin fisuras. Bueno, recién les decía de Kuhn y lo interesante de Kuhn, les recomiendo el libro La estructura de las revoluciones científicas. Es un libro bastante interesante y es fácil de leer, no es para nada complicado. Ahí va desarrollando Kuhn toda su teoría y la verdad que es
muy interesante y muy claro, sobre todo cómo desarrolla el concepto de paradigma y cómo va planteando diferentes paradigmas de la historia y cómo cambió la mirada del ser humano a partir de esa estructura, ¿no? Porque él decía que el conocimiento vive dentro del paradigma, que la idea del paradigma en realidad es un conjunto de reglas, de costumbres, de formas de pensar. Es como cuando juegas cualquier juego, qué sé yo, Minecraft o no sé, Tetris o Candy Crush, lo que sea, ¿no? ¿Cómo se juega? Bueno, básicamente hay una serie de reglas donde uno puede hacer ciertas cosas y cosas que no se puede hacer. Esas reglas, para que el juego, si se juega en pareja, se juega en grupo, para que el juego se desarrolle, tienen que estar conocidas por todo el mundo. En el momento que alguien se sale de las reglas, bueno, no te dejan, te sancionan, te penalizan de algún, te quitan puntos, lo que sea. En el momento que se rompe la regla o que alguien empieza a hacer una pequeña cambio en las reglas, bueno, se desmadra todo. Empiezan a ver como los problemas del juego, de que no se desarrolla como se venía desarrollando. Bueno, eso sería como una explicación muy burda de lo que es una anomalía. En arquitectura, el paradigma clásico, para que se den una idea, que era el paradigma que estaba imperante hasta relativamente poco, era esta idea del papel, del lápiz, de la maqueta del cartón, ¡Qué lindo! Acuarelas. de las fotos en blanco y negro, de los dibujos hechos en escala, pero que las tolerancias eran en metro, porque todo era en metro, no había problema, porque los materiales que se utilizaban eran relativamente económicos, entonces si te equivocabas 30 centímetros, 50 centímetros, no había problema, ¿no? Pero de pronto alguien empieza a utilizar otros tipos de materiales, empieza a aparecer el ordenador, la computadora, aparece en la fiesta, y bueno, todo empieza a cambiar, ¿no? Es como si viniera el primo raro, aparece con un sintetizador en plena noche de Año Nuevo, están todos el resto tocando guitarras españolas y aparece tu primo con un sintetizador y bueno, todo el mundo se va a quejar de lo que está tocando, ¿no? Pero después, con el tiempo, esto empieza a colar y empieza de alguna forma a integrarse dentro de la fiesta. Hoy vivimos rodeados de anomalías. Hoy vivimos rodeados de un montón de situaciones que hace poco eran totalmente descolocadas y ni siquiera uno se daba tiempo de pensarlas, ¿no? La idea de una casa impresa en 3D en una semana parecía una cosa de ciencia ficción. Materiales que crecen como setas, algoritmos que trazan ciudades mejor que los urbanistas. Entonces va cambiando, o sea, ¿cómo llamamos hoy el dibujo técnico? Si uno lee no sé, a Frank Gehry, cuando construyó el Museo Guggenheim de Bilbao, él decía que uno de los problemas que tenía era que no podía representar la planta y el frente del edificio, porque en realidad tenía una geometría tan compleja que la planta y el frente no le bastaba, no necesitaba otro tipo de representación, ¿no? Entonces, es como que la tecnología, como que las nuevas ideas han ido colando y han ido sustanciándose en esta nueva realidad, donde las anomalías cada vez son más frecuentes. Y ojo, cuando hablo de anomalías no siempre me refiero al tema tecnológico. A veces surgen, por ejemplo, del contexto. Imaginemos hace un par de años el tema de la pandemia, por ejemplo, cómo se transformó en una verdadera anomalía, cómo de la noche a la mañana nuestras casas se transformaron en oficinas, en gimnasios, había que transformar espacios de la casa para convertirlos en un plató para hablar por Zoom o para tener videoconferencias. O sea, hoy por hoy el paradigma de la casa, de ese refugio privado que se tenía hasta hace poco, bueno, ya se resquebrajó de golpe, ya aparecen otras ideas, ¿no? Y la idea de la persona que se va a trabajar a la mañana y vuelve a la noche a su casa y que la casa solamente es un receptáculo para dormir, bueno, eso también está cambiando, ¿no? Entonces, la arquitectura y el espacio y las formas de hacer arquitectura y las formas de representar arquitectura, las formas de pensar, o sea, fíjense, todos estos elementos son en realidad pequeñas anomalías que son estas piedritas en el zapato que se van sumando y sumando y sumando y van generando una situación de incomodidad. No voy a decir molestia porque
lo gracioso de las anomalías es que al inicio parecen estas rarezas, ¿no? Es como que molestan. Como si uno viera un día una persona con calcetines de distinto color y los miras como diciendo, bueno, hoy parece que no estaba con todas luces y se puso de distinto color. Pero si al día siguiente ves que todo el mundo usa calcetines de distinto color, bueno, ya se transformó en moda, ¿no? Esto no es nuevo, esto pasó todo el tiempo. Qué sé yo, no sé. Acuérdense cuando hablábamos de Archigran en los 60, que proponían ciudades inflables, cápsulas móviles, plug como que se enchufaran como megalópolis. Todo el mundo decía que se habían fumado estos tipos, o sea, que estaban consumiendo. Y hoy abrimos Instagram y vemos render de arquitectos joven que parecen clones de esas visiones, ¿no? Parecen como si fuera la segunda parte de esas historias. Los metabolistas japoneses imaginaban torres vivas que crecían como organismos. Cedric Priest plantea edificios que fueran más procesos que objetos. Fuller veía el planeta como una nave espacial que es para gestionar cálculos y geometrías. Todo eso eran anomalías. Y mira tú por dónde terminan siendo la semilla de lo que hoy pensamos como digital, como modular y por supuesto como sustentable. Hace unos años, un edificio 100% diseñado con algoritmo parecería como fuera un delirio de una feria tecnológica y sin embargo hoy, cada vez por suerte, afortunadamente, con más frecuencia, estudiantes de los primeros cursos ya empiezan a proyectar de esa forma. Y lo mismo con el biocemento, el biomicelio o el patrimonio digital en la nube de puntos. Imagínense esto. Antes esto era raro y ahora esto es lo obvio. La anomalía se transforma en esta idea de normalizarse sin pedir permiso, ¿no? De hecho, las anomalías son casi como si una fuera memes arquitectónicos, ¿no? Al principio parece un chiste, luego lo ves por todas partes y cuando te quieres dar cuenta es un manual oficial que lo hace todo el mundo. El hormigón armado fue una anomalía en el siglo XIX, el vidrio estructural en el siglo XX. La inteligencia artificial empezó viéndose como una anomalía y hoy la estamos utilizando para diseñar fachadas y poco a poco Dios mediante y todos los santos y Taborlín el Grande y Osiris y Jehová, en una de esas podemos hacerlo un poco más masivo dentro de la arquitectura, ¿no? Lo bueno es que las anomalías te incomodan, te obligan a salir de ese piloto automático, te obligan a pensar qué pasa si una casa ya no es una caja estática, sino un organismo que responde al clima. ¿Qué pasa si conservar una catedral ya no significa ponerle andamios, sino escanearla y guardarla en el metaverso? ¿Se pusieron a pensar eso? O sea, hoy por hoy, el otro día leía la noticia de, no me recuerdo qué otra nueva catedral que querían que tuviera un gemelo digital, ¿no? Parece ciencia ficción, pero no. Es como si fuera el lunes por la mañana de la arquitectura contemporánea, no sabemos lo que va a pasar. Y claro, el arquitecto ya no es ese genio con pipa y cuaderno de dibujo que se sentaba frente a su tablero y empezaba a trazar líneas. Ahora es un tipo que coordina algoritmos, materiales vivos, bases de datos. Más aburrido, no, seguro. Más raro, puede ser. Más emocionante, sin duda. A veces pienso que los arquitectos actuales parecieran como una especie de DJ de la construcción, ¿no? Es como que mezclan datos, ritmos, patrones, están jugando con las pistas y antes que se vacíe el set, bueno, tratan de no aburrir enganchando y creando nuevas anomalías, ¿no? Amas el hormigón, eres muy frío, no tienes diversión. No. Las anomalías muchas veces, son como los patitos feos o los personajes secundarios que nadie entiende qué pinta a veces en una serie, hasta que de repente te das cuenta que es como la clave de la trama. Es como pasarse desapercibido así en toda la historia y al final de la serie, cuando ya está por terminar más o menos, se revela que no sé, es el heredero, el hijo ilegítimo del dueño de la mansión y no sé, y de pronto regresa para hacerse cargo de todo, ¿no? Muchas veces esto de las anomalías, yo creo que, bueno, Kuhn las menciona muy bien y él dice que el problema que tiene cuando aparecen estas anomalías es que en realidad
la gente, sobre todo la gente mayor, la gente que tiene algo que perder, le dice Kuhn, es la gente que más le cuesta. O sea, imagínense, si tienen un estudio que durante muchísimo, muchísimo tiempo han dibujado con lápiz, papel y están acostumbrados a trabajar de una forma, y venga un mocoso y les diga, no, el futuro es la tecnología, el futuro es complicado, es muy difícil. Entonces, Kuhn dice que en realidad en esas situaciones pueden pasar dos cosas. Pueden pasar o que hagan el cambio, o B, no hagan el cambio, y el no hacer el cambio significa que poco a poco queden fuera y queden expulsados del paradigma, ¿no? Yo recuerdo uno de los primeros estudios de arquitectura donde trabajé. Hace 150 años, en un universo paralelo. Yo no sabía dibujar en CAD, yo había dibujado toda mi vida en dibujo a mano, a lápiz y papel. Y entré a trabajar, y en este estudio de arquitectura tenían dos grupos de arquitectos. Tenían el grupo de arquitectos de los que dibujaba con lápiz y papel y de los que dibujaban con ordenador. El trabajo se hacía primero todo, completamente todo con lápiz y papel, incluso los rótulos, incluso los cajetines de los planos, y después, cuando ya estaba listo, se pasaba a los dibujantes en ordenador, que lo pasaban en limpio, entre comillas, ¿no? Eso, además de una pérdida de dinero, era duplicar el trabajo y duplicar la cantidad de gente. Hoy sería imposible de pensar por la velocidad que tiene el mundo contemporáneo, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que el mundo va cambiando, que el mundo se va acelerando cada vez más, y en ese acelerarse es lo que Toffel decía, el shock del futuro, ¿no? Es tan fuerte que muchas veces uno no se da cuenta de lo que va cambiando. La forma y la función, eso sí es una maldición. Corbu, tu arquitectura es aburrida. Así que la próxima vez que veas algo raro, una casa impresa, un ladrillo que crece solo, una IA que diseña edificios, no pienses, uy, qué fricada, este tipo está loco, esta mujer está loca, ¿qué está lo que están haciendo? Sino que quizás ahí está la pista del futuro, ahí está la pista de lo que se viene, ¿no? Porque, quieras o no, lo normal muchas veces aburre, y lo que cambia el juego siempre es lo anómalo, lo diferente. Y aprovecho para invitarte, si te gusta el tema de las anomalías, si crees que el mundo está cambiando, fíjate en mi libro Anomalías, que va de eso, de mirar por dónde, digamos, van aparatándose diferentes caminos para entender una arquitectura que del mañana, que es muy difícil de entender porque va cambiando continuamente. Algo que no se construye con manuales, sino que se construye muchas veces con errores convertidos en oportunidades. Y si todo te resuena, si quieres seguir rascando en esa grieta donde todo aparece nuevo, profundiza, fíjate, en la bio te dejo el enlace, porque al fin y al cabo, qué mejor que leer un libro raro sobre temas raros, ¿sí? ¡Está vendiendo su libro! Bueno, muchísimas gracias por su atención, pórtense bien, sean felices y nos vemos en breve. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.